La verdad, muchísimas gracias, chicos. Vamos a arrancar el día de hoy, como siempre, agradeciéndole a Dios que despertamos. De verdad que mi esposa y yo siempre hemos manejado durante muchos años el concepto de agradecer, ¿no? Porque hay veces que, o más bien la mayoría de las ocasiones, pensamos que las cosas se nos dan, se nos regalan, ¿no? Y no nos damos cuenta que un te quiero, una llamada a tiempo, es mejor hacerla hoy, ¿no? Porque cuántas veces fallece una persona y la última frase que tuvimos con ella, pues no fue muy amable, muy agradable, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros mismos padres, ¿no? Que no nos damos cuenta lo valiosos que son hasta que se mueren, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido un problema muy fuerte porque no agradecemos todas las cosas cotidianas, ¿no? Las cosas simples, sencillas. Claro que la vida tan rápida en la que estamos nos lleva a correr, nos lleva a movernos rápido, 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 todo es rápido, todo es rápido. Quiero ser diamante ya, quiero cambiar de rango, quiero ganar dinero. Estamos en la época del microondas, ¿no? Todo queremos que entre y de inmediato esté. Entonces esto nos causa muchísimos problemas porque de verdad yo a veces me acuerdo cuando veía unas caricaturas que le cortaban la cabeza a un pollo y luego se iba el pollo corriendo, ¿no? O sea, sin cabeza y sigue corriendo. Entonces hay veces que muchos de nosotros estamos así. No digo que sea el caso de ustedes, nunca me atrevería a decir que ustedes quieren correr. Acá en Guadalajara sí hay mucha gente así, ¿eh? Que todo lo quiere hacer rápido, todo tiene que ser deprisa. E incluso los jóvenes actualmente ya no se quieren casar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quieren tener hijos, quieren tener libertad. Pero a veces que se confunde mucho la libertad con el libertinaje. Entonces llega un momento en que no nos damos cuenta de la bendición de Dios que es el simple hecho de estar vivos, de respirar. La vida es tan rápida, la vida es tan rápida, o más bien hacemos la vida tan rápida nosotros que hay gente que, escuchen esta frase que a mí me encanta, que cuando yo la leí me dejó impactado. Hay gente que se gasta la vida tratando de ganársela. Escúchenla bien. Hay gente que se gasta la vida tratando de ganársela y es terrible. O sea, imagínate que cada día que despiertas el afán, de hecho la Biblia lo dice, no te afanes por el día que sigue, porque cada día tiene su propio afán. O sea, el grave problema que nosotros vemos es que la mayoría de las personas no sabemos qué queremos. Yo siempre les digo, ¿no? Nunca me voy a cansar de decir y de repetir que hay que agradecerle a Dios por despertar, pero yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué tú despertaste y miles de personas no? Entonces, esta pregunta se las he hecho a ustedes y en cada plática, conferencia, exposición o conversatorio que Dios me permite dar, siempre voy a insistir en un par de cosas. La primera, ¿por qué tú sí despertaste y los demás no? Entonces todo mundo siempre tiene la respuesta porque Dios quiso, ok, pero ¿por qué tú? ¿No? Entonces el grave problema es que como, insisto, espero no se tome nada personal, pero la cuestión es que no nos valoramos en el justo, ¿no? Siempre que nos vemos al espejo o en esta ocasión a una cámara, a veces siempre veo la arruguita, siempre veo la cana, o sea, siempre digo, ay, ¿por qué yo estoy más viejo? ¿Por qué? Entonces, no aprendemos a aceptarnos como somos, ¿no? Porque tenemos un estereotipo, la televisión, bueno, en este caso y ahora. Digo, recuerden que yo tengo 69 años, y entonces pues a mí en gran parte la televisión en blanco y negro me educó, porque desde entonces, ¿no? Los medios, antes estaba solamente la televisión, había un solo canal, había dos canales, eran en blanco y negro, y esos eran los canales que nos educaban, porque queramos o no, ahora estamos repitiendo lo mismo, ahora las tabletas, los teléfonos son los que educan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nosotros mismos. Estaba leyendo una estadística acerca de que los mexicanos, escúchame bien,
y ojalá y lo tomes en cuenta, pasamos 8 horas cada día con el teléfono, 8 horas al día. Y si no me crees, sería bueno que hicieras el día de hoy un recuento. Que hicieras el día de hoy un recuento. Es que lo uso para trabajar, es que lo uso. Sí, sí, pero el scroll infinito, que por cierto sabías que el scroll infinito es una invención. El cuate que lo inventó, cuando le dieron un reconocimiento en un evento público ahí en Silicon Valley, donde se hace todo esto de la tecnología, el cuate este dijo en la conferencia que se arrepentía de haberlo hecho porque el scroll infinito es algo impresionante, ¿no? El scroll infinito es estar moviendo, moviendo, moviendo. Y él confesó que cuando lo hizo lo más parecido a una droga. Porque cada que nosotros le bajamos con el dedito secreta endorfinas en nuestra mente y nos da satisfacción. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que esa satisfacción cada día, cada momento, cada segundo dura menos el efecto. Quiere decir que cada día la pasamos más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y entonces eso implica que la adicción que tenemos hacia la pantalla, hacia la luz que nos llega a los ojos y las imágenes, nada más imagínense ahorita los influencers y toda la gente que hace esto en las redes sociales, sabe que solo tiene 3 segundos para captar nuestra atención. 3 segundos. Imagínate lo que son 3 segundos. Es uno, dos, tres. En esos 3 segundos tu mente tiene que enfocarse. En esos 3 segundos tu mente tiene que atascarse en esto. Pero ahora, fíjate bien, mis queridos amigos, bellas damas y apuestos caballeros que se levantaron tempranísimo el día de hoy, ahora están luchando por un segundo. Un segundo, lo que hace es prun, ahí es donde la gente está luchando por la atención. Y lo vemos nosotros también, ¿no? Los que hacemos anuncios, queremos que de inmediato la gente captar la atención. ¿Por qué les estoy hablando de esto, chicos? Porque cuando se hacen asaltos mentales como este, la idea es que te des cuenta que esta cosa, aparte de dañarnos el cerebro, por cierto, si usan audífonos, usen audífonos con cables, no usen audífonos sin cable, porque cada día está más demostrado que nos afecta muchísimo. Porque es como si esto, cuando tú te pones los audífonos inalámbricos, es como si metieras la cabeza al horno de microondas. Es exactamente lo mismo. Ahorita dentro de la contaminación auditiva, visual, aparte de todo eso que nos envuelve, como la contaminación de la gasolina, los ruidos, la música que se escucha, los corridos tumbados que solamente hacen apología a las drogas, al dinero. ¿Por qué le estoy hablando de esto el día de hoy? Porque la idea es que todo eso nos envejece prematuramente. Fíjense bien, ¿eh? El envejecimiento no es otra cosa, mis queridos amigos, y para despertar y no se vayan a dormir, por ahí escriban para ustedes qué es el envejecimiento. Escriban por ahí qué es el envejecimiento para ustedes. ¿Qué es envejecer? ¿Qué es el envejecimiento? ¿Qué es el envejecimiento? Y esa es la primera pregunta, porque la idea es que aprovechemos estos minutos que Dios nos da para comunicarnos, para que igual yo le pido a Dios que me ayude a que te deje pensando todo el día. ¿Qué es el envejecimiento, chicos? Escriban, escriban ahí, escriban. ¿Qué es falta de propósito en la vida? Que dice José, ¿qué es el envejecimiento para ti? ¿Qué es envejecer? ¿Qué es hacernos viejos? ¿Qué es envejecer? ¿Qué es envejecer? Porque el gravísimo problema es que no nos damos cuenta que el tiempo pasa, cada minuto, cada segundo que pasa, estamos envejeciendo. De hecho, desde que nacemos empezamos a envejecer. Desde el momento, desde el punto uno, cuando en el caso de los que nacimos por parto natural, cuando entra la cabeza del bebé y entra la cabeza al canal vaginal y en el momento que rota la cabeza y sale la cabeza del vientre, desde ahí empezamos a envejecer. Es muy diferente a los que nacen por cesárea. Debes de saber que es súper importante saber si, por ejemplo, ahora que haces escáneres,
dentro de las preguntas que les hagas, yo te voy a recomendar que le preguntes si nació por parto o por cesárea. Esto es bien, bien interesante. Póngale ahí, chicos, ¿qué es envejecer para ustedes? ¿Qué es envejecer? Desde ese momento en que entra la cabeza del bebé al canal vaginal, entra rota, y en ese momento debes de saber que se abre la boca y nos tragamos el excremento de nuestra madre, la orina de nuestra madre. Nos tragamos la grasa de nuestra madre, la sangre de nuestra madre. Entra a la boca y en el momento que hacemos, es donde se activa la vida, es donde se activa el sistema inmunológico. Y luego cuando va pasando todo el cuerpecito a través del canal vaginal, se truenan todos los huesos. O sea, es una activación de vida la que tenemos ahí, chicos. Entonces, cuando alguien nace por cesárea, no tiene esa experiencia maravillosa. Y entonces, porque actualmente ya hacer cesárea es una moda, es más cómodo, es más rápido hacer cesárea. Entonces, todas las personas que nacen por cesárea van a tener problemas de su sistema inmunológico. Es algo impresionante. Son personas, ojo, la mayoría de las personas que nacen por cesárea son personas súper inteligentes, son personas que consiguen lo que quieren, son personas súper manipuladoras. O sea, como no sufrieron al momento del parto, no tienen ese antecedente y por eso exigen mucho, logran mucho, no se esfuerzan tanto. Entonces, ¿qué pasará con ellos? ¿Envejecerán antes o después que todos nosotros? José dice que es falta de propósito en la vida, Juan Carlos, dejar de vivir, de disfrutar cada detalle, pero ¿qué es envejecer, chicos? ¿Qué es envejecer? ¿Qué es hacernos viejos? Porque yo te pregunto, ¿le tienes miedo a envejecer? ¿Le tienes miedo a envejecer? Cuando Fercho y Avi empezaron con este tipo de pláticas, la idea es que nos dejen algo. Y el día de hoy yo le pido a Dios que me ilumine para dejarte en la mente que no debemos de tenerle miedo a envejecer, sino debemos de entender que es un proceso fisiológico. Es un proceso cuando nacemos y abrimos la boca. Aparte de todo eso, y lo voy a repetir para que lo tengas acá, aparte del excremento de nuestra madre, la orina de nuestra madre, la grasa de nuestra madre, la sangre de nuestra madre, entra aire también a los pulmones. Fíjate bien, y ese aire lleva oxígeno. Porque lo que respiras, no creas que es puro oxígeno, es un poco de oxígeno con un montón de gases raros. Lo que estás respirando en este momento no es oxígeno puro. De hecho, el oxígeno puro es peligroso, ¿sí? Entonces, imagínate lo que sucede cuando entra ese oxígeno en tu cuerpo y nos permite, nos da la vida, activa, hace que se eche a andar el ciclo de Krebs, hace que todas las células funcionen. Pero déjame decirte que desde el día uno que empezamos a respirar, nos empezamos a oxidar. O sea, lo que nos da vida nos empieza a envejecer. Porque envejecer, ¿qué es, chicos? Es un proceso en el cual el cuerpo se empieza a oxidar. Fíjate bien, es como un fierro. Ve un fierro cuando lo dejas allá afuera. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a un fierro, chicos? Escríbanle por ahí. ¿Qué le pasa a un fierro cuando lo dejas y se empieza a humedecer? ¿Cómo sabemos que está oxidado? ¿Cómo sabemos que está oxidado? O cuando cortas una manzana, la cortas y la dejas ahí, ¿cómo sabes que se empezó a oxidar? ¿Cómo sabes que se empezó? ¿Qué decimos? Se echó a perder. ¿No? Entonces, así nos sucede en la vida, chicos, así nos sucede. Y entonces, una vez alguien me dijo, oiga, Doc, entonces envejecer es echarse a perder. Pues son las formas que nosotros hablamos, ¿no? Las formas que coloquialmente decimos las cosas. Cuando empiezo a usar lentes, ah, ya estás viejito, ya usas lentes. Se te empiezan a olvidar las cosas, es que ya estás viejo, por eso se te olvidan las cosas. Te duelen los huesos, ah, es que ya estás viejo. Entonces, ¿qué es la vejez? Es súper importante que entendamos qué es envejecer, porque si no entendemos que el envejecimiento es un proceso totalmente normal dentro de nuestro cuerpo, entonces lo vamos a sufrir. Hace poco hubo una controversia muy fuerte porque unas mujeres de la política empezaron a hablar acerca de los viejitos
y ellos decían que cómo era posible, que no, que ellos, que un viejito olía mal, que tenían la piel muy delgadita, que les daba asco un viejito, que ellos buscaban jóvenes. Esto ocasionó un problema fuertísimo porque fue un insulto a las personas de la tercera edad, o al menos así lo tomaron. Fíjense bien, en las redes sociales hasta dónde va esto, pero resulta que el triunfo del partido político, que nunca hablo de política, no me interesa meterme en política, no me gusta, pero tomen en cuenta que los 14, 15 o 16 o 17 millones de votos que utilizó este partido son de personas de la tercera edad. ¿Se dan cuenta la cantidad de personas de la tercera edad que hay en este país? Y yo escogí el tema de envejecimiento el día de hoy, pero desde un punto de vista reflexivo, de un punto de vista no fisiológico, porque fisiológico es muy sencillo. Estas mujeres decían, es que a los viejitos se les hace la piel delgadita, a los viejitos les salen canas, a los viejitos se arrugan, los viejitos huelen a viejito. Imagínate nada más el peor insulto que puede existir de unas mujeres que son las representantes políticas de los viejitos, ¿no? Entonces, la idea central del día de hoy, bellas damas y apuestos caballeros, es que entendamos que la vejez es un proceso. Es un proceso en el que debemos de entenderlo y aceptarlo. Porque si nosotros empezamos a hablar de vejez, tenemos que hablar de la muerte. Y todos le tenemos miedo a la muerte. Fíjense bien. Pero resulta que actualmente les voy a pedir que busquen, googleen las zonas azules. Las zonas azules son unas zonas que hay en el mundo, en diferentes partes del mundo, donde hay personas que son centenarias, son personas que han vivido más de 100 años. Pero escúchame bien, tienen más de 100 años, pero siguen siendo activos, siguen funcionando. ¿Qué es funcionar? Que caminan por su propio pie, que comen y se nutren por su propia mano, que van al baño y se asean por sí mismos, que caminan sin bastones, sin muletas, sin silla de ruedas, sin andaderas, que no tienen problemas de que les hayan cortado los dedos por la diabetes, o sea que no usan anteojos para ver. Simple y sencillamente, escúchame bien, y tienen más de 100 años y se levantan a las 5 o 6 de la mañana, trabajan en el campo, muchos andan en bicicleta, muchos caminan. Las zonas azules, la mayoría de ellas existen en Japón, pero ¿saben cuál es el secreto que tiene esta gente? Número uno, sus pensamientos, el pensamiento. O sea, porque yo te voy a explicar que a ver si te acuerdas en qué fue lo primero que pensaste en cuanto te despertaste hoy. Porque en eso que pensaste hoy, que casi no ponemos atención, es en lo que está enfocada tu vida, tu mente. Porque si lo primero que despertaste hoy, lo primero que pensaste fue, ay, no he prospectado, o tengo una deuda, o tengo este problema con alguien, en eso está enfocada tu vida. Tu vida se enfoca en lo que piensas. Escúchame bien. Y el grave problema es que se ha vuelto adictivo, se vuelve adictivo, porque yo ayer me preocupé porque tenía una deuda, entonces hoy lo voy a volver a hacer, me voy a preocupar por esa deuda, me voy a preocupar por esa deuda, pero lo que se ha visto, el estudio, hay un estudio que es el estudio de Grant, el estudio de Grant. Grant, el estudio de Grant es un estudio que hizo un psicólogo de la Universidad de Harvard, que es el estudio de la felicidad. Entonces resulta que para ser feliz se necesitan varias cosas, ¿no? Pero al menos a toda esta gente se han dado cuenta que número uno, sus pensamientos es lo más importante, en qué te enfocas, en qué piensas, porque eso es lo más maravilloso del mundo, que lo que tú piensas lo creas. Escúchame bien, ¿eh? Lo que tú piensas, lo creas. Patti y yo estamos estudiando con Joe Dispenza, que yo te voy a recomendar que leas alguno de sus libros o escuches un audiolibro. A mí no me gustan los audiolibros porque me encanta el olor de los libros, me encanta leerlos. Hay tres libros, uno se llama Deja de ser tú, el otro se llama Tú eres el placebo, y el libro más nuevo, que no es tan nuevo, es nuevo porque llegó a México, se llama Supernatural, ¿no? Entonces, en estos tres libros hablan precisamente de algo que es terrible,
que hay un montón de viejos, de ancianos de 20 años. Ahí te va, ¿eh? Hay un montón de personas que tienen 20 años y son unos ancianos. No físicamente tal vez, pero mentalmente sí. Así como es cruel y es triste, ¿eh? Pero espero que esta reflexión mañanera te empuje, te obligue a entender lo que siempre voy a repetirte, que eres el ser más maravilloso del mundo, que eres el ser más bello del mundo, que eres único, irrepetible, que cuando te hizo Dios rompió el molde de veras, ¿eh? Porque no existe otra persona en el mundo como tú. Entonces, el hecho de primero entender el yo soy es una maravilla. Entonces, porque todo lo que tú pienses se va a crear, lo estás atrayendo. Y mira, estos tres libros, ¿por qué son importantes? El primero que se llama, uno de los libros que es Dejas de ser tú, nos lleva a la reflexión de por qué Jesús cada que tenía un nuevo apóstol o de su equipo de trabajo, ¿por qué les cambiaba el nombre? ¿Por qué le cambiaba el nombre Jesús a la gente? Simple y sencillamente porque sacaba lo mejor de ellos. Jesús sacaba lo mejor de ellos y les cambiaba el nombre porque debían de ser unas personas totalmente diferentes. Entonces la idea es saber si estamos a gusto con la persona que somos. Yo siempre, miren, hablar con uno mismo es una maravilla. Se llama, bueno, en la psicología se le llama soliloquios, ¿no? Cuando hablas contigo mismo. Y la gente dice, ¿cómo voy a hablar conmigo mismo si estoy loco o no? No, escucha, el hablar contigo mismo es maravilloso, porque a la gente le da pena. Yo siempre les recomiendo que se vean al espejo y platiquen. No es que estemos locos, es que ¿quién más que tú mismo te puede responder a las dudas? ¿Quién más que tú mismo te puede responder? ¿Quién más que tú mismo te conoce tanto? Entonces, ¿qué pasa con el envejecimiento? El envejecimiento, y dice Katy Almanza, es tomar la vida felizmente cada que vayan pasando los años, dependiendo que sea la felicidad para ti, Katy, dependiendo qué sea la felicidad para ti, no sé si me explico. Porque el concepto es envejecimiento digno. Hay que envejecer con dignidad. Pero eso hay que empezar a hacerlo desde que somos jóvenes. Lo que pasa es que en la escuela nunca nos enseñaron a cómo generar dinero. Nunca nos enseñaron cómo hacer dinero en la escuela. En la escuela nos enseñaron matemáticas y cosas muy raras que nunca aplicamos en los día a días. Pero nunca nos enseñaron, escúchame bien, a valorarnos como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con por qué le tenemos miedo a hacernos viejos? Porque sentimos que nos hacen a un lado. ¿Por qué le tenemos miedo a que pase el tiempo si el tiempo es algo maravilloso? Entonces voy a repetir esta frase. Hay gente que se gasta la vida tratando de ganársela. Escúchame bien. Entonces, yo a lo que voy es muy simple. Hay que, número uno, saber qué quieres en la vida. Y estas tres preguntas, escúchenme bien, que se han hecho desde que el ser humano tiene noción de la vida, aquellas preguntas que le hacía allá en la pirámide en Egipto, que es ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Son palabras, son preguntas muy duras tal vez para esta hora de la mañana, pero yo creo que es el momento más adecuado para preguntarte quién eres. O sea, quién eres realmente, ¿sí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Cuando sepamos de dónde venimos y a dónde vamos, vamos. De hecho, nadie ha podido responder a estas preguntas porque se piensa que hay una respuesta universal y no, no hay una respuesta universal. Hay una respuesta para Katy, una respuesta para Luis, una respuesta para José, una respuesta para Katy Almanza, ¿sí? Hay una respuesta para cada uno. Pero yo creo, por eso te digo que hay jóvenes de 20 años, porque son unos ancianos, ya no tienen sueños, porque si algo caracteriza a un niño, ¿qué es? Que no se está quieto. Bueno, ahora los obligamos a que estén quietos, ¿no? Con una tableta, con un teléfono. El niño es libre, el niño debía de correr, de hacer travesuras, pues por eso es un niño, porque está lleno de glutatión, ese niño está saturado de glutatión y el glutatión es lo que hace que se mueva, busca la vida, busca descubrir, busca conocer. Porque la imagen de un viejito, ¿cuál es? Sentado, sin moverse, sin hacer nada. ¿Sí me explico?
pero ese es el concepto que nos han vendido. ¿Y qué sucede si a tus 60 o 70 años todavía te subes una bicicleta? ¿Sabes por qué yo voy cada tercer día a hacer ciclismo de montaña y por qué recorro 60 kilómetros cada tercer día? ¿O por qué Pati y yo nos vamos a caminar al bosque? ¿O por qué vamos a acampar? Porque lo disfrutamos, disfrutamos eso. Entonces, aquí la reflexión que yo quiero dejarte el día de hoy es que no te sientas que estás loquito, ¿eh? Cuando hables contigo mismo. Y tal vez sería oportuno que platiques contigo, ¿no? Entonces, insisto, los psicólogos le llaman soliloquios y dicen que es un trastorno de la mente, pero es algo maravilloso cuando platicas contigo, ¿no? Yo lo hago en el espejo. Hola, ¿cómo estás, Oscar? Créanme, yo en los espejos que hay aquí en la casa, y se lo voy a repetir siempre a todo mundo, nosotros tenemos puesto escritos en el espejo de los baños, ¿sí? Cada quien tiene, pero principalmente tenemos la palabra yo soy. O sea, el concepto de que estás vivo. Ese es un concepto maravilloso, escúchame bien. Yo soy. La palabra yo soy, de hecho, Jesús, Yeshua, quiere decir yo soy. Escúchame bien. Entonces tenemos que aceptar que tú eres, tú eres. En el momento que tú, miren, yo les hago una pregunta, bellas damas, apuestos caballeros, ¿quién es más vanidosa? ¿Una mujer que sale sin maquillaje a la calle o una mujer que sale totalmente maquillada? ¿Quién es más vanidosa? ¿La que sale maquillada o la que sale sin maquillaje? Chicos, ya vamos a terminar. A ver, ¿quién es más vanidosa? ¿La que sale maquillada o la que sale sin maquillarse? ¿Qué opinan? Chicos, despierten, ya sé que es difícil, pero ya se despertaron. Entonces, a ver, ¿quién es más vanidosa? ¿La que sale sin maquillaje o la que sale con maquillaje? ¿Quién es más vanidosa? La que sale sin maquillaje, sin maquillaje. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué piensas eso? Entonces, fíjate, hemos sido programados para la belleza, ¿no? La belleza tiene que ser como nos han enseñado en la televisión. La mujer tiene que ser, tener medidas 90, 60, 90, tiene que ser rubia, de ojos azules, ¿no? Son los conceptos que nos han vendido. Pero yo nuevamente voy a preguntarte, ¿no? ¿Quién eres? Yo sé que es difícil y más a esta hora de la mañana dices, pero si ahorita lo más importante es que no tengo dinero, es que tengo que pagar la letra, es que tengo que pagar esto, es que tengo que pagar esto. Bueno, entonces, si eso es lo primero que tú piensas, eso es tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué sucede si cuando te despiertas lo primero es agradecer? Agradecerle a Dios. ¿Cómo lo haces? Agradece por tres cosas. Ya sé que tu mente los pensamientos van a llegar de inmediato y antes de que empieces a pensar, agarras el teléfono, yo te voy a pedir que digas, a ver, espérame, espérame, voy a agradecer por tres cosas. Y busca tres cosas por las que puedes agradecer que pasaron el día anterior. Tres cosas, tres cosas. Miren, es tan difícil agradecer que decimos, pero ¿cómo voy a agradecer que no puede pagar la mensualidad? ¿Cómo voy a agradecer que no ha afiliado? ¿Cómo voy a agradecer que, o sea, y siempre nos damos a lo negativo? Por eso yo les pido, despierte y lo primero es agradece tres cosas. Miren, en unos ejercicios que hacemos, les pedimos a la gente que haga el bote del agradecimiento. En el transcurso del día, en unas hojitas del post-it, de estas hojitas, de estas hojitas, en el día, en el transcurso del día, escribas, estoy agradecido por esto, y lo dobles y lo metes en un botecito, ¿no? Con tapa de preferencia. En el transcurso entonces el día que te despiertes, si no tengas por qué agradecer, abres el bote y sacas un papelito y lo lees. ¿Sí? Por si no tienes por qué agradecer, pero el simple hecho de despertar nos genera agradecimiento, mis queridos amigos. Entonces, ¿por qué te hablé de todo esto? Porque el envejecimiento es dejar de quererte. El envejecimiento es dejar de tener sueños. Fíjate bien, una persona que deja de soñar empieza a envejecer. Por eso te digo que hay millones de personas que
tienen 15, 20 años, son unos ancianos, no tienen sueños, trabajan mecánicamente, se despiertan, ven la televisión, van a trabajar, trabajan, hacen como que trabajan, el patrón hace como que les paga, checan la tarjeta, salen, regresan a su casa, prenden la televisión, se sientan en el sofá y se duermen. Y al día siguiente lo mismo, y 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 lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con la vida? Se vuelve automática y de repente se ven al espejo y se dan cuenta que ya pasaron los años y de repente sus hijos ya crecieron y de repente, ¡pum!, me tengo que morir. La vejez, escúchame bien, la vejez es cuando dejas de soñar. Así como hay un montón de muertos que caminan. Fíjate, hay muchos muertos que caminan hoy que se van a morir dentro de 30 años. Ya me estoy explicando. O sea, yo cuando digo esto es porque es gente que vive en automático. Ya para terminar, te voy a dejar en esta última reflexión. ¿Tú tienes una mascota? ¿Tienes perros? ¿Tienen perro? ¿Qué es lo que hace un perro todos los días? Analiza la vida de ese perro. Se despierta, lo sacas a pasear, hace sus necesidades el perro, orina, defeca, lo traes a la casa, le das de comer, te ladra, mueve la cola, te vas a trabajar, regresas y el perro está ahí, te ladra, ya que hizo su chamba, va y se echa, y así al día siguiente. Entonces, haz la comparación con la vida de muchas personas que viven en automático. Todos los días hacemos lo mismo. La gran ventaja de las redes de mercadeo, chicos, es que nos ayuda a estar en contacto con más personas. Siempre trata de hablar con la gente, trata de platicar con la gente, trata de preguntarle cuáles son sus sueños. Mira, yo te voy a pedir un favor, ya con esto termino. Primero voy a hacer un resumen. Empecé hablándote de qué era la vejez para ti, ¿no? Que el concepto de vejez no es otra cosa más que desde que salimos del cuerpo de nuestra madre, el oxígeno empieza a oxigenar nuestras células, pero a la vez las empieza a oxidar. Oxidar es que empezamos a envejecer, es cuando se empieza a robar un electrón a otro y empieza a haber radicales libres. Desde ahí empezamos a envejecer. Entonces, por eso, estar en esta empresa y tener estos maravillosos productos nos ayudan a evitar el envejecimiento prematuro. Escúchame bien, el envejecimiento prematuro. ¿Qué es envejecer prematuramente? Que se acelera el proceso, escúchame bien, de destrucción de las células. Por eso los viejitos, la mayoría de los viejitos que le decimos se hacen flaquitos y se empiezan a hacer chaparritos y se encogen. ¿Por qué? Porque su músculo se empieza a morir. Entonces, es súper importante que entendamos que lo que pensamos es lo que atraemos. Entonces, a mí me pareció ideal esta acción que hicieron Fercho y Yavi, de hay que levantarnos temprano. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay que disfrutar la vida desde que te despiertas. Pero termino ahora sí con esto, chicos. En cuanto despiertas, agradece por tres cosas, las que sean, las que sean, agradece. ¿Eso de qué te va a ayudar? Ah, que tus células van a entender que estás vivo. Tus Sí, células van a entender que agradeces lo que Dios te da. ¿Sí me estoy explicando? Eh, el espejo, te voy a dejar esta tarea y ojalá la hagas. Consíguete un marcador de esos que se borran. O hay gente como lo hace Abby, en su casa aprendí, ella lo escribe y lo pega, ¿no? Pega varias hojas con sus pensamientos, sus emociones, que son padrísimos, lo pega por todos lados. Yo lo hago en el espejo porque es lo primero que hacemos cuando te despiertas, vas al baño, ¿no? Aunque hay mucha gente que no tiene espejos en su casa. Hay gente que no tiene espejos en el baño y un día vamos a hablar de eso. Pero simple y sencillamente escúchame. Si tú en el espejo y si puedes anotarlo, lo primero es yo soy. Anota yo soy, que cuando te veas en el espejo, mira, ¿por qué la gente que se hace cirugías de cara empieza a tener tantos problemas? Porque cuando se ve en el espejo no se reconoce. Hay gente que se opera la nariz completamente, entonces cuando se ven en el espejo no se reconocen y ya no son ellas mismas. La mente, tu mente ya no te reconoce. Entonces hay que recordar, yo soy. La otra frase que yo te recomiendo, si tú quieres hacerlo, es me quiero. Repítete a ti mismo que te quieres. No necesitas que nadie te diga que te quiere. ¿Por qué los viejitos se quedan solos?
Muchas veces porque la gente que ya está en esa edad se vuelve amargada, se enoja por todo y entonces eso aleja a la gente. La bendición de las redes de mercadeo es que estamos en un grupo de personas que tenemos las mismas ideas, los mismos objetivos. Entonces, procura siempre decirte me quiero, ponlo ahí. Después, me acepto, es la otra frase. Escribe me acepto como soy, con las arrugas, con las canas, con todo lo que tengo, me acepto. Fíjate bien, yo soy, me quiero, me acepto. Y una que es maravillosa, me gusto. O sea, aprende ya a no criticarte tanto. O sea, ponle ahí me gusto. Si pones eso en el espejo, te va a servir muchísimo. La otra frase es, y esta es la más cruda, la más cruel, soy responsable, soy responsable, soy responsable. Nadie te puso una pistola para que te casaras con la persona con la que te casaste. Nadie te puso una pistola aquí para hacer todo lo que has hecho y de lo que te arrepientes. Por eso la palabra hubiera es terrible, porque la palabra hubiera es que te equivocaste. Fíjate bien. Y termino con esta frase que dice, soy suficiente. No necesito quedar bien con nadie para ser feliz. No necesito la aprobación de nadie para ser feliz. La única, fíjate bien, la única persona a la que debías de quedar bien, que te debía interesar sus opiniones, es al que ves en el espejo todos los días. Yo soy, me quiero, me acepto, me gusto, soy responsable y soy suficiente. ¿Para qué? Para todo lo que Dios me mande. ¿Sale? Bellas damas y pues caballeros, No, pues, esta es la reflexión de hoy. Agradecele a Dios que estás vivo, agradecele a Dios que está pasando el tiempo y la vejez es un estado mental y tú decides cómo te ves y cómo actúas. ¿Sale? Bellas pues, damas y pues caballeros, pues muchas gracias por la oportunidad, José. Gracias. gracias a usted, doctor. Estuvo muy bien la plática. Sin duda alguna, agarrar esas palabras por la mañana nos van a dejar meditando todo el día y siento que estuvo perfecto para motivarnos a seguir en este camino de la vida. Muchas gracias. Así Gracias a que ustedes, chicos. Dios les agradecemos bendice. todo lo que ha hecho por Cuídense, este cuídense pequeño mucho, grupo y cuídense, gracias. quiéranse, muéranse. Gracias, doctor. Yo agradezco Muchas mi vida, gracias. la vida de mis hijos. Gracias porque lo que abrió mis ojos de todo lo bello. Dios les bendice, chicos. Que esté muy bien, Cuídense doctor. y Gracias. disfruten este día que es maravilloso. Un día, disfruta este día como si fuera el primer día de tu vida. Dios les bendice, cuídense. Gracias, Gracias a gracias, todos gracias. por haber estado aquí presentes. Hasta luego.